Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC, nacieron en 1964 como una guerrilla campesina con ideología comunista que buscaba luchar en contra de la injusticia en un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años, las FARC simbolizaban el inconformismo de la clase popular colombiana que había sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. Las FARC se fundaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivieron 50 campesinos y Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Las FARC comenzaron a crecer de manera lenta pero segura hasta la década de los 80, donde contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. La iniciativa de una coordinadora nacional de guerrillas recibe un amplio apoyo popular en los campos y las ciudades, al tiempo que la represión militar arrecia como nunca. Decenas de sindicalistas, de comunistas, de defensores de los derechos humanos desaparecen o caen asesinados diariamente. El estado de sitio en vigor permanente cobra entonces una forma más concreta. La guerra civil abierta está a punto de estallar. El presidente Belisario Betancur reduce la represión militar en 1984 e impone un programa de paz, ofreciendo apertura política a las guerrillas para que expongan libremente sus reivindicaciones. En 1982, Jacobo Arenas, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización completa, planteando en sus combatientes las ideas y principios a las que se dirigía su lucha política y su lucha armada. A partir de ese momento, las FARC se nombran Ejército del Pueblo y comenzaron un desdoblamiento de frentes para poder acrecentar su número de integrantes y hacer su movimiento más fuerte. La época dorada del narcotráfico en Colombia fue la década de los 80. Esto en algún momento debía provocar el choque de ambos grupos, y así pasó. La riqueza y el poder que otorgaba el narcotráfico comenzó a cegar a los líderes de las FARC. Implementaron un sistema de financiación llamado gramaje, el cual le permitía a los narcotraficantes sembrar su droga en sus territorios a cambio de una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las FARC vieron el negocio del secuestro extorsivo como un jugoso aumento de riqueza. En los últimos años de la década de los 80 fue cuando las FARC comenzaban a olvidar por qué luchaban. Los ataques terroristas se vieron venir, los secuestros aumentaron, así como el robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, el asesinato de rehenes, la tortura, el reclutamiento de niños y las masacres. Tan solo el narcotráfico representaría más tarde el 78% de sus ingresos, recaudando unos $1.000 millones al año solo por la venta de drogas. Algunos países han optado en decir que son un grupo beligerante. Sin embargo, más de 33 países, incluyendo a Estados Unidos, Perú, Canadá, Brasil y todos los países miembros de la Unión Europea, tienen catalogada a las FARC como un grupo terrorista. Después de repasar un poco de la historia de las FARC, podemos decir que el Ejército del Pueblo, como algún día se hicieron llamar, ya no lo era más. Los principios e ideas con los que se habían fundado se esfumaron. La gente que algún día prometieron proteger era reprimida y asesinada por ellos. El pueblo popular colombiano ya no los veía como justicieros, sino que ahora les temían y huían de ellos, y en las profundidades de su alma había un enorme odio. Nosotros pensamos que en los actuales momentos hay que buscar una salida de carácter político y no armado, porque pensamos que muchas de las cosas que se están planteando son realizables sin necesidad de la utilización de las armas. Uno, por ejemplo, piensa que para la reforma de la Constitución, que ahora ya nosotros no estamos planteando reformas, sino una nueva Constitución que corresponda a la realidad política del momento, pues consideramos que para eso no es necesario utilizar fusiles para una reforma. Lo que hay es que ponernos de acuerdo todos los colombianos para producirlo. Del diálogo con las guerrillas nace un nuevo partido político en Colombia, surgido de las FARC pero abierto a todas las corrientes políticas, la Unión Patriótica.
A solo 7 meses de su lanzamiento obtiene 30% de sufragios en la primera elección popular de alcaldes. Pero la paz no será más que un breve poema. Uno tras otro, los dirigentes de la Unión Patriótica son asesinados sin que ninguna investigación logre identificar ni arrestar a los criminales. En 5 años, 3.000 miembros del nuevo partido caerán asesinados en la más absoluta impunidad. Fruto de la alianza nueva y eterna entre los sectores más duros del ejército, los grandes terratenientes y los varones de la droga, los grupos paramilitares siembran el terror en todo el país. En una acción espectacular, el movimiento guerrillero M-19 toma por asalto el Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá. La respuesta del ejército no admite matices. No hay sobrevivientes. El M-19 desaparece militarmente, el proceso de paz del presidente Betancourt queda definitivamente enterrado y Colombia entra de lleno en la era de la guerra sucia. Colombia se hunde en el caos, más el Estado pierde credibilidad y legitimidad, necesitando recurrir cada vez a más violencia para reprimir la rebelión, y más la lucha armada se intensifica y refuerza su influencia. Las FARC disponen hoy en día de unos 20.000 combatientes repartidos en 60 frentes. Es una temible máquina de guerra cuyo presupuesto anual se calcula en decenas de millones de dólares. Es que siempre el Parlamento, los gobernantes, todos aquellos que han ostentado el poder por muchos años lo siguen ostentando y son los mismos liberales y son los mismos conservadores. Entonces tiene que haber una fuerza que se les oponga para que se produzcan cambios en beneficio de un pueblo que está siendo sometido por la violencia, por los decretos, por todo.